Muy buenas noches, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en Sin Cortes, como cada noche. Felices de compartir con ustedes, agradecidos de Dios. Gracias, Señor, por esta grande oportunidad que nos concedes en la noche de hoy con una muy grata compañía que hemos estado cucuteando desde hace mucho tiempo y no había forma de contar con Juan Valdés. Juan Valdés es el ejecutivo, el principal ejecutivo del Observatorio Educativo de la República Dominicana, que es un apéndice del ADP que hace una labor, tiene un diagnóstico permanente de cada una de las actividades de la vida docente de la República Dominicana. Con él vamos a hablar de inmediato, vamos a permitirle salude a todo nuestro público. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Un saludo a toda tu audiencia, a todo el país. Estamos acá para servirles. Juan, yo quisiera iniciar con el contenido de una rueda de prensa que ustedes organizaron para el día de ayer. ¿Qué motiva, casi iniciando las Navidades, a este encuentro? Bueno, nosotros como gremios docentes, porque en la ADP se congregaron 5 gremios, estamos llamando a toda la ciudadanía dominicana a participar en un foro nacional para evaluar la propuesta de fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior. Esa es una propuesta que se ha armado, pero los actores sustantivos de la educación no han participado. Los actores sustantivos de la educación... ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué tú estás diciendo? Los actores sustantivos de la educación son los maestros, los estudiantes y las familias. Entonces, si se va a tomar después de casi 30 años la decisión de modificar la Ley General de Educación y encima de esto de fusionar 2 ministerios, es pertinente que los actores sustantivos de la educación sean partícipes de las sugerencias, las opiniones y sobre todo de validar la factibilidad, la pertinencia de la fusión de estos 2 ministerios que son tan importantes. En la vida dominicana hay 2 áreas de serio déficit: la salud y la educación. Y estamos hablando en particular en esta ocasión del tema educativo. Entonces, para usted poder fusionar 2 ministerios como estos 2, uno que es de naturaleza andragógica, que son básicamente las universidades y la educación adulta, con otro que es de naturaleza pedagógica, que corresponde al aprendizaje en la niñez, en la infancia y en la adolescencia, debe haber criterios. Debe haber un fundamento científico, pero también debe haber un fundamento en términos de la gestión pública. ¿En qué se fundamenta esta fusión? ¿Cómo es que fusionando 2 ministerios que tienen naturaleza totalmente distinta, porque aunque hablemos de educación, es lo mismo que hablar de medicina? O sea, lo que hace un cardiólogo no es lo que hace un neurólogo. Son médicos, pero son 2 áreas totalmente distintas. Lo mismo pasa con esta fusión. Entonces nosotros, como el segundo actor sustantivo más importante de la educación, que somos los docentes, hemos propuesto un foro nacional para que todas las entidades interesadas, la sociedad civil, los grupos de pensamiento independiente y también todas las acciones que tengan que ver con la educación, podamos llevar esto a una mesa de discusión y no a una imposición. No, pero resulta inconcebible, Juan, que no se haya consultado a los actores principales en ambos sectores. Bueno, todavía no se ha hecho. Estamos a tiempo. ¿Qué es lo que no queremos? Que se imponga la función de una ley, o la fusión, perdón, de una ley, sin haber participación de los actores más importantes. Mira, a pesar de que desde 1997 tenemos la Ley General de Educación 66-97 y de que desde finales de los años 90 y mediados ya de la década pasada tuvimos reformas curriculares, la realidad es que la educación pública en este país está en su mayor crisis de este siglo. Entonces, si tenemos un sistema educativo fracasado, ¿dónde está la investigación educativa, los estudios de factibilidad, los análisis de factibilidad que fundamentan esta fusión como una propuesta para mejorar la educación? Desde el Observatorio Educativo de la ADP, nosotros lo que cuestionamos es el fundamento técnico, pedagógico, científico
y de principios de la gestión pública que sustentarían esta fusión. En términos de las teorías del aprendizaje, tú podrías pensar en algo como la metagogía. La metagogía es la fusión de esa andragogía de educación superior con esa pedagogía de educación escolar. Pero en este país nunca hemos desarrollado un enfoque metagógico. Entonces, un cambio no implica una mejora. Una fusión no implica una mejora. Entonces, todas las decisiones educativas deben estar fundamentadas en investigación y en estudios. También las decisiones de gestión pública, porque todavía estamos en una democracia y se supone que es la voluntad de la mayoría y el conocimiento experto para el bien de la mayoría lo que debe primar en la gestión pública. En la justificación que da la autoridad para este proceso de unificación, Juan, está planteado que, por ejemplo, en nuestro hemisferio, en nuestra región o en nuestra subregión del hemisferio, solo Venezuela, República Dominicana y Cuba tienen un Ministerio de Educación Superior, que el Ministerio de Educación conjuga los dos niveles de educación. Pero en el fondo, corrígeme si yo me equivoco en la interpretación, cuando veo la ejecución presupuestaria, lo que luce es que se quiere aprovechar el 4% para tener una inversión no solo de un 4% de la recaudación fiscal del gobierno en educación presuperior, sino en toda la educación. Bueno, hasta el día de hoy, lo que sabemos... Porque está sobrando dinero en educación todos los años. En educación no sobra un centavo, en educación falta mucho dinero. Realmente, hasta el día de hoy, eso que tú has dicho es lo que sabemos, que se intenta usar el presupuesto de la educación escolar para también incluir el financiamiento de la educación superior. Y nosotros no podemos aceptar esto. Realmente, la escuela pública dominicana opera en condiciones de miseria. No tienen agua potable, no tienen buena iluminación en las aulas, no tienen buena ventilación, no tienen buen mobiliario, no tienen buenos útiles y recursos para el aprendizaje. Entonces, si tenemos una escuela pública que opera en condiciones de guardería, ¿cómo es que vamos a tomar el dinero de la escuela pública para también financiar la educación superior? Cuando no hay ningún estudio, insisto, ninguna evaluación, ningún análisis de factibilidad técnico, pedagógica o administrativa que pueda justificar esto. Entonces, nosotros realmente le damos la bienvenida a cualquier iniciativa que tenga fundamento y que se nos demuestre que es para la mejora, pero esto no puede hacerse a puerta cerrada. Esto tiene que hacerse mediante el diálogo, el consenso y el debate técnico, porque la educación es un derecho, pero también es una ciencia. Y cualquier decisión que vaya a impactar la educación de más de 2 millones de niños que van acá a la escuela pública debe estar muy bien fundamentada. Nosotros no rechazamos nada que tenga sentido, que tenga fundamento, pero esto hay que demostrarlo. Esto no puede imponerse. Y lo que ha hecho la ADP es una invitación abierta a las autoridades, a la sociedad dominicana, a las instituciones especialistas en educación y a todos los gremios. Lo que yo leí ayer, Juan, fue un ultimátum que si no se tiene un approach, un acercamiento para conciliar los conceptos, ustedes a partir del 16 de enero van a la calle. Bueno, es que nosotros estamos haciendo una invitación precisamente al diálogo y lo que esperamos es el diálogo. De no ser así, desgraciadamente, nosotros tenemos que salir en defensa del derecho a la educación, del presupuesto para la educación pública, que son los niños, los hijos de la clase trabajadora los que van a la escuela pública. Los colegios privados no son afectados por nada de esto. Entonces, yo creo que hay un espacio para el diálogo, porque este es un país muy pequeño. Yo todavía no entiendo cómo es que un país realmente pequeño, una isla como es nuestro país, puedan darse cosas como estas. Porque es que aquí somos muy poca gente, aquí no hay ni siquiera 12 millones de personas.
Entonces, ¿cómo es que no podemos ponernos de acuerdo? 3 de los cuales están fuera del país. Bueno, entonces, ¿cómo es que no podemos ponernos de acuerdo para algo tan básico como la educación pública? Sobre todo la educación pública, porque es que la educación es un derecho fundamental. Y aquí no deben tomarse decisiones sin realmente un consenso, porque entonces esto no es una práctica democrática. Aquí no hay que llegar al conflicto, aquí no hay que llegar a las paralizaciones. Aquí lo que debe primar es el diálogo, la apertura y sobre todo, en temas educativos, la evidencia científica, los análisis de factibilidad. Lo que sea más factible para la mayoría es lo que siempre debe primar en una democracia. Y en educación estamos hablando de lo que es científicamente validado y probado. No puede ser el capricho de un sector ni de otro. Con relación a lo que dices el presupuesto, realmente, en primera instancia, hay dos aspectos de la propuesta de unificación o fusión de estos dos ministerios que a nosotros sí nos llaman a la atención. El primero es el sistema de gobernanza que se utilizaría y el segundo tiene que ver precisamente con el financiamiento de la educación. Nosotros entendemos que la misma Ley General de Educación y la estrategia general para la estrategia 2030 de desarrollo del país propuso que a esta fecha el Ministerio de Educación debía tener un 6%, no un 4%. Cuando tú dices que de educación sobra dinero, realmente eso no es así. Usted puede ver... No, ha dicho el ministerio al término de año, en los últimos 3 años, que le sobran 4.000, por eso no 21.000, es que le sobra. 25.000, 24.000, 23.000. No, eso se llama subejecución presupuestaria. Okay. Yo insisto en invitar a todo el pueblo dominicano a que entre al portal del mismo Ministerio de Educación y que descargue lo que se llama el Plan Operativo Anual, que es el POA, correcto, y que descarguen el PAA, que es el Plan Anual de Compras del Ministerio. Y va a ver que el 4% está completamente programado. Que no lo ejecuten por un tema de ineficiencia y de ineficacia en la gestión de los fondos y del ministerio es otro tema. Pero ya eso es lamentablemente una deficiencia interna. Necesidades en las escuelas públicas insatisfechas hay de más. Lo vergonzoso es, fíjese que el mismo ministro hace una semana cuestionaba por qué más del 75% de los fondos de las juntas descentralizadas del presupuesto de educación al mes de diciembre no se ha ejecutado. O sea, usted está hablando de más de 5.000 millones de pesos que debieron ejecutarse en el día a día de la escuela durante los 12 meses del año para resolver problemas básicos, compras menores de las escuelas públicas. ¿Y por qué no se ejecuta? Porque lamentablemente hay un sistema burocrático, yo le llamo burrocrático, que impide que realmente esos fondos se ejecuten con celeridad. Le falta a veces personal para esto, le falta logística, les faltan a veces miembros de las comisiones para poder ejecutarlo. Bueno, pero el punto es que no debe ser el ministerio el que cuestione esto, porque el ministerio es el mismo responsable. Claro. Y a mí me preocupa a veces que el ministro dice que eso está mal hecho, pero el responsable de dirigir la educación pública es el mismo ministro. Entonces, está cuestionando que sus subalternos no hacen una ejecución adecuada. Bueno, ese es un problema de gestión. Yo creo que aquí se puede salvar muy fácilmente la educación dominicana. Primero, si nos sincerizamos. Y segundo, si se tiene la humildad intelectual para recibir a los sectores y a los actores sustantivos de la educación e involucrarlos en la toma de decisiones. No son los empresarios, los expertos en educación, son los maestros. Y aquí parece haber en este momento más relevancia de la opinión de grupos corporativos y empresariales que de los actores sustantivos de la educación, ahora, a los cuales se les subestima. Juan, vi en la rueda de prensa de ayer, para cerrar este tema, que ustedes plantean casi un asunto de doctrina, que el gobierno quiere volver, retomar, poner en marcha un concepto de nuevo neoliberalismo. Corrígeme. Sí. Mira lo que sucede. Y privatizar la educación. ¿Con qué se come esto, hermano? Fíjate lo que sucede. La Internacional de la Educación es una entidad muy conocida en el mundo que junto a nosotros aquí en República Dominicana
ha elaborado varios estudios sobre el asalto del neoliberalismo a la educación pública. Y en muchas medidas que se toman en este país sobre educación, se ve una tendencia hacia la privatización de la educación. Por ejemplo, recientemente, el día de hoy y la tarde de ayer, se anunció en la prensa la rescisión de un contrato otorgado a la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que es una empresa simplemente multinacional, no es un organismo multilateral realmente, para realizar ¿qué? La evaluación de desempeño docente. Pero el mismo Ministerio de Educación tiene un viceministerio de acreditación y certificación docente y el Ministerio de tiene un Calidad, instituto. ¿Perdón? Y el viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad no es el encargado de esa parte, Okay. sino el viceministerio de acreditación y certificación docente. Pero también tenemos un Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Esas dos instancias son en realidad las responsables de llevar a cabo esa evaluación. Sin embargo, ¿qué se hace? Se utiliza a una empresa sin licitación, por contratación directa y sin tener realmente la pericia necesaria para realizar un trabajo que debe realizarlo el mismo Ministerio de Educación. Ese es un ejemplo de esa tendencia a la privatización de funciones y servicios públicos. Pero estamos hablando de casi 600 millones de pesos. Hay temas, por ejemplo, como el Programa Nacional de Inducción Docente, que es el programa que se utiliza para trabajar con los docentes nobles en su primer año de trabajo, entrenarlos y evaluarlos. Eso debe hacerse a través de la tutoría, del acompañamiento pedagógico y del seguimiento técnico. No, ¿qué hicieron aquí? Lo convirtieron en un diplomado en línea, cientos de millones de pesos con el sector privado. Eso es parte de esa lógica privatizadora de la educación pública. ¿Se inscribe en ese mismo concepto este nuevo ejercicio que han anunciado de la pasimetría? De los pasímetros en las escuelas. Bueno, yo he escuchado muchas versiones. Acabo de leer esta tarde un reportaje de uno de los periódicos diciendo que el ministerio apoya esto, pero eso no tiene ningún sentido. En realidad, quienes somos directores, como yo, de centros educativos, sabemos cuáles son los mecanismos para llevar el control de la asistencia de los estudiantes. Y que no es una tarjeta que una persona pasa por un sensor y que luego le envía un mensaje a un padre, lo que va a alertar al papá si el niño está o no, porque cualquiera puede tomar la tarjeta, pasarla, no la persona que le corresponde por un lado, y ni siquiera ir, que alguien más se la pase. Por otro lado, a veces no piensan en que eso no es un supermercado, eso es una escuela. Y realmente las escuelas tienen horas pico, la hora de entrada y la hora de salida. Usted pone esto en una escuela donde hay 600 niños, que son pocos para lo que hay en este país, y usted va a tener un cuello de botella como un tapón de automóviles. Por otro lado, las escuelas, hace años que tenemos sistemas de control de asistencia y contacto con los padres. El transporte escolar es otro gran ejemplo de esto. El transporte no es una necesidad básica de la escuela pública. ¿Qué puede justificar que lo que se ha invertido en los pasados 2 años en transporte escolar supera los 11,000 millones de pesos? En contraste, lo que en este año tenemos de presupuesto para construir las aulas que hacen falta en la escuela no supera los 9,500 millones. O sea, el gran problema que tenemos ahora en la educación pública, cuando tú ves los indicadores de eficiencia interna y de cobertura de la educación dominicana, tiene que ver con la falta de aulas. Tener 40, 50 y 60 niños en un salón de clases hace imposible el aprendizaje. Podemos leer que en educación hay una especie de primacía del negocio. Desde que se aprobó el 4%, los grupos corporativos, neoliberales, locales, multinacionales, lo que ven en el 4% es un botín. ¿Cómo hacer leñado al 4%? Y es una tendencia global, porque ¿qué pasa? Vivimos en la era del conocimiento y la era digital. Lo que vale más hoy en día no son las materias primas, no son los commodities, es el conocimiento, las competencias. El valor agregado. Correcto, esas destrezas que el ser humano debe tener hoy del saber, saber hacer y saber ser. Entonces, esto ya no es simplemente perseguido por los grupos corporativos, supuestamente porque quieren personas más competentes. No, es que ahora el negocio es la educación. Entonces,
La educación a nivel global, en la era que estamos, es un negocio trillonario. ¿Qué rol juega Educa en todo este proceso? Porque yo a veces veo Educa como un ente representante del sector privado que quiere también tener una cuota de participación Educa, en mi opinión, aunque juega dos roles. Por ejemplo, cuando se conoció en el Consejo Nacional de Educación las medidas aquellas para el currículo de tanda extendida, la ampliación, aquello fue rechazado en esta administración, pero aprobado unos meses antes en la administración anterior. Entonces, no entendí esta doble moral. ¿Por qué se juega con un tema tan delicado como este? En mi opinión, Educa no es una institución legítima porque usted o es veedor, representante de la visión de los grupos empresariales del país sobre la educación, o es contratista del ministerio. Y Educa está violando la ley, porque Educa es miembro del Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana, que es la instancia que regula la educación de nuestro país. Y usted no puede ser miembro del Consejo Nacional de Educación y a la vez ser contratista por decenas de millones de pesos de ese mismo Ministerio de Educación. Es lo mismo que pasó ahora con la OEI y la evaluación de desempeño. La OEI era miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño y entonces terminó siendo el contratista a espaldas de la misma comisión. Educa, que no es una institución experta en educación, porque no sé cómo es que le prestan tanta atención a Educa, porque Educa no es una institución educativa, ni son expertos en educación. Ahí están los intereses y las visiones de un grupo de empresarios. Ojo, porque Educa no representa a todo el empresariado dominicano tampoco. Aquí ni la pequeña ni la mediana empresa es representada por Educa. Ese es un grupo cerrado del CONEP y de un grupo de empresarios en particular. En el sector financiero esencialmente. Insisto, Educa no es especialista en educación. O sea, Educa es una visión de los empresarios y los empresarios no son expertos en educación. De hecho, la visión que tiene el empresariado del ser humano es el de un instrumento que se entrena para producir y punto. Entonces, no sé cómo es que le hacen tanto caso a Educa. Quizás se valen de sus relaciones por el poder económico del grupo que representan, pero expertos en educación no son. Y yo cuestiono nuevamente, públicamente, cómo puede la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República aprobarle contratos a Educa por decenas de millones de pesos con el Ministerio de Educación, siendo Educa miembro del Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana. Es que cuando hablamos de ética, a veces yo escucho al ministro hablar de un código de ética, pero la ética se predica con el ejemplo. No puede ser que por ser muy rico, usted pueda meterse al Ministerio de Educación y hacer lo que le dé la gana, o por ser parte de los dueños de algunos medios de comunicación que están ahí. O sea, nosotros, los docentes de este país, estamos para defender el derecho a la educación y estamos abiertos a cualquier institución que le importe la educación, que sea experta, pero primero deben ser honestos y también deben tener algún tipo de pericia y ser expertos en el tema educativo. Juan, permíteme hacer una pausa. Al retorno, yo quisiera ver tu opinión, si ustedes desde el observatorio o en la ADP o entre los grupos que forman el ejecutivo de la ADP han visto la declaración del señor Oscar Amargo. Amargós. Amargós o Amargo, ¿cómo es la cuestión? No, Oscar Amargós. Amargos. Sí. Amargo, ¿es agrio? No. Ah, ok. Mira, porque él ha presentado una evaluación junto a una entidad que se llama Educa... IDEICE, creo que fue. IDEICE, algo así. Sí. Que presentan al sector no ampliado, el sector normal de 4 horas de enseñanza, la jornada regular y la jornada extendida, como que da lo mismo una cosa como la otra, porque al final con las evaluaciones que ellos han presentado, lo que ellos quieren demostrar es que no ha sido eficiente ni ha dado resultado la tanda extendida. Me gustaría que abordaras ese tema, porque para mí esto fue como una puñalada al corazón. Vamos a la pausa, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en escena tenemos a Juan Valdés, principal ejecutivo del Observatorio Educativo de nuestro sistema, y le dejamos una pregunta en el aire. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo resultado? ¿El observatorio ha tenido la oportunidad de evaluar que los muchachos que están en el sistema normal de no extendido y el que está en tanda extendida es lo mismo? Los que tienen 4 horas de cobertura en la mañana, que ya a las 11 de la mañana están en su casa, están en la misma condición y tienen los mismos resultados, los mismos índices que el que sale a las 4 de la tarde. Fíjate, esto no es un fenómeno nuevo. Lamentablemente nuestras autoridades, por no ser específicamente del área de educación escolar, desconocen muchas cosas. Porque hace años que los indicadores revelan que los resultados de aprendizaje en los estudiantes de jornada escolar extendida no superan a los de jornada escolar regular. Porque la escuela pública, sea en jornada escolar extendida o en jornada regular, tiene las mismas deficiencias. Desgraciadamente, una escuela pública que no genera situaciones conducentes al aprendizaje no va a mejorar ni en jornada escolar extendida ni en jornada escolar regular. Idealmente, los resultados de la jornada escolar extendida deberían ser superiores, porque el niño tiene mayor cantidad de horas en la escuela, tiene mayor cantidad de recursos como la alimentación escolar, tiene espacios para practicar y tener más apoyo del sistema educativo. Hasta para la tarea. Para todo. Pero el problema está al final en que en realidad la escuela pública, sea jornada escolar extendida o jornada escolar regular, es el mismo fracaso. Aquí no hay coherencia entre los objetivos educativos y las estrategias que se implementan para poder lograr resultados de aprendizaje. Cuando tú lees el artículo 59 de la Ley General de Educación, te presenta 13 factores ligados a la calidad de la educación. Y el primero, el más importante, tiene que ver con esa coherencia a la que yo hago referencia. Aquí queremos, por ejemplo, mejorar la lectoescritura y las matemáticas en el primer ciclo del nivel primario. Se ha identificado que los niños de la República Dominicana tienen mucha dificultad con comprensión lectora y el razonamiento lógico-matemático en esos grados. Pero ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación? Desarrollar un programa con UNICEF, que no es una institución especialista en enseñanza-aprendizaje de matemáticas, ni de tampoco lo que es la lectoescritura, y un programa que no se basa en ningún diagnóstico, en ningún estudio, en ninguna investigación, que ni siquiera toma en cuenta la realidad global del sistema escolar. ¿Quiénes son esos niños? En términos antropológicos, ¿quiénes son sus familias? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su realidad social? El problema del no aprendizaje en la escuela no es escolar, es social. ¿Por qué? Por la ausencia de políticas socioeducativas que puedan satisfacer las necesidades de ese niño que va a la escuela pública, que en su mayoría viene de familias monoparentales, cuyas familias viven en el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas. El niño no aprende en la escuela. En la escuela se propician situaciones significativas de aprendizaje y se estimula el aprendizaje. Pero el resto de la vida de ese niño, en todas las demás horas que no está en la escuela, también tiene un impacto en su desarrollo y su aprendizaje. Claro, la mala alimentación escolar, los malos medios y recursos para el aprendizaje, el déficit de profesores, la pobre infraestructura escolar, la falta de un sistema de supervisión y control de la calidad educativa eficiente. Todo esto tiene un impacto, sea jornada escolar extendida o sea jornada regular. No debería serlo. Ahora les reitero, ese no es un fenómeno nuevo. Esto venimos diciéndolo hace años. Lamentablemente, yo entiendo que tenemos autoridades que no son expertas en educación escolar y que se está improvisando mucho y que se está repitiendo lo que llevamos años diciendo. Ahora, por ejemplo, se presenta un nuevo plan decenal de educación, Horizonte 2034. Pero cuando tú lees el plan, tú lees los 6 ejes centrales del plan,
Es lo mismo que llevamos 30 años tratando de lograr. Y cuando tú tratas de analizar, ok, ¿cuáles son las estrategias que se van a utilizar para lograr mejores aprendizajes, mayor desarrollo? No existe una coherencia entre lo que se aspira a lograr y lo que actualmente se está haciendo. Hay mucho de impericia. Mira, la educación es una ciencia. Y en educación todo es medible, es predecible, es calculable, pero necesitamos gente realmente experta, dándole seguimiento a esto y ejecutándolo. Y también gente comprometida y que también sepa manejarse. Yo insisto que lamentablemente nuestras autoridades son incompetentes porque una competencia es saber, saber hacer y saber ser. Y quizás tenemos muchos funcionarios que saben lo que están haciendo, pero con ese saber no saben hacer lo que hay que hacer adecuadamente. Y también está el tema del saber ser, del saberse manejar. Eso de no incluir activamente a los actores sustantivos de la educación en las decisiones esenciales de la educación y tener esto en una cúpula o en un círculo cerrado o en grupos empresariales. Yo todavía no entiendo por qué es que este país le hace caso a los grupos empresariales a la hora de hablar de temas educativos, cuando los empresarios no son expertos en educación, ni están involucrados en la educación pública, ni se dedican a eso. Entonces, todo eso es un sistema que lamentablemente está dislocado, que no tiene un norte claro, que no tiene dominio del cómo hacer las cosas y que también genera una falta de compromiso en el personal que se dedica a la educación. Porque, por ejemplo, maestros, directores, técnicos, con cada gestión le cambian todo. Y ellos tienen que estar jugando. Ese es el punto. Ese es un punto fundamental. Por ejemplo, yo no sé, yo me quedé con la impresión de que en un momento determinado me quisieron vender un sistema que iba a formar a los muchachos en capacidades, ¿verdad? En destrezas y competencias. Luego se aprueba un currículum para la tanda extendida. Se ha implementado. Bueno, o sea, hoy tú no sabes, se tenía un sistema de escuelas para cubrir todo el territorio nacional y que todo el sistema fuera de tanda extendida. Se ha cumplido. Ya hay una gran parte que está en jornada escolar extendida, pero por ejemplo, los primeros 8 años de la jornada escolar extendida nunca nombraron a los talleristas que hacían falta. Luego que se modifica la estructura horaria y de las asignaturas, se cubre el tema de que ya no son talleristas, sino que se ocupa esto con asignaturas y actividades, pero también tienen un gran déficit de personal y un déficit de recursos y pésimos procesos operativos y muy baja calidad en la ejecución. Entonces te decía que cuando tú tienes un personal que va día a día a vivir ese infierno, porque realmente las escuelas públicas son lugares inhóspitos, hay que ser muy honestos, quizás el que se acostumbró a eso y se cree el cuento de que eso es la escuela, no sabe que en realidad eso no es una escuela, eso es una guardería. Nosotros estamos hablando de que una escuela en términos técnicos, pedagógicos, operativos, debe tener todos los recursos que manda el diseño curricular dominicano. Si el currículo apuesta al desarrollo de 7 competencias fundamentales, ¿ofrece al sistema educativo las condiciones, los medios, los recursos, el personal necesario para lograrlo? No, no es así. Entonces luego se preguntan por qué hoy los resultados de pruebas nacionales son peores que los de hace 5 años. ¿Por qué hoy los indicadores de eficiencia interna del Ministerio de Educación revelan que estamos peor que hace 5 años? ¿Por qué hoy tenemos menos niños en la escuela? Señores, ¿por qué tenemos al día de hoy mayor deserción de los niños en el nivel secundario? Entonces, eso te dice que no se ha acertado. Entonces, también nuestras autoridades, insisto, carecen de humildad intelectual. La humildad intelectual, la vocación, el amor, la pasión por la educación, te llama a hacer un esfuerzo conjunto. Cuando se inició, Juan, el tema de la jornada extendida, recuerdo los años 16, 17, que comenzó a plantearse el tema, había una deficiencia de maestros.
Sin embargo, yo veo en el interior del país, pongo como ejemplo a Azua, San Juan, Santiago, San Francisco de Macorís, en parte de la línea noroeste, que un grupo de profesores, de profesionales, que ha sido ya habilitado y parece que están en un backup, en una base de datos para hacer. Un listado de elegibles. ¿Y qué es lo que pasa con esta situación? Mira, lamentablemente nuestras autoridades deben sincerarse. Cuando tú revisas quizás la cantidad total de docentes que hay en el país, es bastante, pero donde más se necesitan los docentes que tienen déficit, a veces nuestras autoridades se niegan a asignarlos, a nombrarlos, alegando no es que tenemos muchos docentes que están en otros lugares y a veces hasta quieren que docentes que viven en otras localidades, que no tienen un puesto allá, que se lo pueden garantizar en otra localidad, se muden, olvidándose de sus vidas, de su familia, de que los seres humanos son sociales y no aceptan, a veces, insisto, por la falta de humildad intelectual también, el déficit que tienen de personal. Aquí hacen falta miles de profesores todavía en las escuelas públicas. En el área de educación física faltan todos. Señores, yo les puedo decir algo. Aquí, hoy en día, faltan más de 10,000 docentes del nivel inicial, ¿Cómo? del nivel preescolar, porque el nivel preescolar trabaja en lo que se conoce como la metodología juego-trabajo. Y los niños entre 3 y 5 años que van al preescolar deben tener una maestra titular y una maestra asistente. Yo, que soy director de un centro educativo privado, sé que para usted tener niños entre 3 y 5 años, usted tiene que tener 2 docentes en la escuela porque la metodología juego-trabajo se trabaja en el piso, se trabaja con la senestesia, está en la etapa del desarrollo motor, no conceptual en esta todavía. Gran parte del nivel preescolar ni siquiera tiene lectoescritura. Entonces, hay una gran contradicción entre el currículo dominicano del nivel inicial, que te dice que su metodología es juego-trabajo, y ponerle a una maestra 30 niños en un solo salón, que es imposible que la maestra, hasta en términos de lo que es física básica, pueda prestarle atención a todos ellos. Claro. Entonces, lamentablemente, tener miles de secciones de educación preescolar con una sola maestra es poner en riesgo la vida de esos niños todos los días y la vida de esa maestra. El burnout es una realidad en nuestro... Mira, el burnout es el síndrome de enfermedad que más afecta a los docentes. Ese desgaste físico y emocional sobre todo destruye la vida de los maestros. Y la familia. La mayor parte de los maestros cuando se jubilan ya están demasiado enfermos y lo que les dan como pensión ni les alcanza para comprar sus medicinas y mantenerse, porque es una escuela pública incómoda. Los maestros de escuelas públicas de este país son superhéroes. Yo me siento muy orgulloso y los felicito a todos y les digo, no dejen que nadie en este país les diga que ustedes no son buenos, porque en las condiciones en que se vive en una escuela pública, usted tiene que ser un superhombre o una supermujer para hacer el trabajo que se hace en este país. Y debo informarles que cuando se evaluó a los profesores de este país en el año 2017 y en el año 2018, el 62% de nuestros docentes quedó en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Porque a veces hasta quieren culpar a los maestros. Pero de nuevo, si usted lee el artículo 59 de la Ley General de Educación, que te habla de los 13 factores ligados a la calidad educativa, el 70% de los factores que determinan la calidad educativa dependen de las autoridades, solo el 30% depende de los docentes. O sea que aquí al pueblo dominicano, por años, no es solo este gobierno, muchos gobiernos también en el pasado, no han sido sinceros, no han sido objetivos, no han sido honestos con el problema educativo. Ahora estamos hoy, en diciembre de 2024. No podemos justificar el fracaso educativo de hoy con lo que hicieron hace 10 o 15 años. Cuando comenzamos, porque yo trabajé en el proyecto de educación de este gobierno y teníamos un plan de educación estratégico con líneas muy claras, pero como que se va perdiendo la razón y el hilo. Yo hago un llamado al presidente de la República, al ministro de Educación, a toda la educación, a toda la sociedad, dominicana, a que como una resolución de nuevo año para 2025, de una vez y por todas,
de forma honesta y técnicamente válida, científica, nos propongamos salvar a la educación dominicana, porque estamos en la era del conocimiento y no vamos a poder sobrevivir como país sin seres humanos capaces y competentes. Y competentes, les reitero, es saber, saber hacer y saber ser. Aquí pueden haber muchos saberes, pero hay muy poca capacidad a la hora de saber hacer y sobre todo lo más importante, la parte ética, el saber ser. Finalmente, y en un minuto nada más, Juan, 2 minutos, vi una denuncia en Santiago. Yo tengo que ir a Santiago toda la semana, 2 y 3 veces, y vi una denuncia del ADP allá que da cuenta de que las maestras, las profesoras, que cuando están en proceso de dar a luz, tienen que ausentarse de la escuela, ellas tienen que pagar su sustituta. Pero ¿y cómo es eso, hermano? Violando el código, violando la ley de administración pública. Yo todavía no lo creo. Es así. No es solo eso. Están violando el código laboral, los principios universales de la Organización Internacional del Trabajo. También se está violando la misma Ley General de Administración Pública y derechos humanos básicos. Señores, miren, aquí se dedicaron gobiernos del pasado. Entiendan lo que estoy diciendo. La maestra las fuerzan a pagar un sustituto. Tiene que irse a dar a luz y eso no implica una licencia por ir a dar a luz. Y ella tiene que pagar su sustituta para ir a dar clases. Sí, o sea, las fuerzan señor, a pagar sustitutos. Y a un maestro que se enferma también. Esos son vicios del sistema que no tiene sentido y te explica lo inexpertas que son nuestras autoridades, porque este país hoy, es bueno que lo sepa todo el pueblo, aquí hay un superávit de más de 50,000 profesionales de la educación. Aquí por años se dedicaron sin ningún control a darle becas a las personas para estudiar educación, sin pensar en un estudio actuarial, que es el que te proyecta a largo plazo cuándo la gente se va a jubilar, cuándo entra, cuándo sale. Entonces el problema está en que ahora, como tenemos tantos maestros, aquí nosotros hemos sugerido que se cree un banco de sustitutos, que es lo que hacen los países desarrollados. Y cuando un maestro se enferma o una maestra da a luz, todo eso es predecible. La raza humana tiene que reproducirse, por favor. Entonces, cosas tan básicas que son operativas. Bueno, yo lo creo porque tú lo estás confirmando, pero la verdad que yo no creí la denuncia cuando vi la ADP en Santiago hacerla de dominio público. Gracias, Juan. ¿Cómo no? Tenemos bastante tiempo porque creo que hay que insistir en evaluar y socializar el tema de la crisis que está viviendo nuestro sistema educativo. Gracias por su apoyo, hermano. ¿Cómo no? Feliz noche. Señores, gracias. Nos vemos aquí el próximo lunes.